Hola y bienvenidos una vez más a otro podcast de Living Hope Wheelchair Association. Aquí con ustedes Liliana López y también la doctora de Baylor College of Medicine de Medicina Familiar, Judith Gutiérrez. Bienvenida. Gracias. Gracias por estar con nosotros en este día. Gracias. Judith, antes de que comencemos la plática, te tenemos un pequeño obsequio. Oh, wow. Te queremos obsequiar Oh, qué lindo. por Gracias. tu continuo apoyo a Living Hope, ¿ok? Gracias, no sabía. De verdad, muchas gracias. Lo voy a guardar. Es un pequeño obsequio. Gracias. Wow. No debieron ponerse a hacer eso. Gracias. Bueno, vamos a platicar un poquito de quién es Judith y cuál ha sido su formación. Bueno, lo primero es agradecerles la oportunidad de tener contacto con su comunidad. Para mí ha sido más que un placer conocerlos a todos ustedes y tratar de ayudar en lo posible con la información, pero su comunidad es muy bonita, son todos muy cálidos y muy humanos. Me encanta compartir con ustedes, así que gracias por la oportunidad. Yo soy médico. Actualmente estoy en la Universidad de Baylor, como bien dijiste, y soy investigadora y soy científica en la Universidad de Baylor. Oh, wow, okay. Y ¿dónde laboras? ¿Dónde practicas tú? La Universidad de Baylor está en el Medical Center, en el centro médico aquí en la ciudad de Houston, y básicamente nuestras labores se desempeñan ahí entre diferentes centros de Baylor College of Medicine. Okay. También se me olvidó decir que parte de la formación, además de ser médico, soy epidemióloga de la Universidad de Texas. Tengo una maestría en salud pública, así que también colaboro con estas problemáticas. Okay. Y ¿qué tema nos compartirás hoy en este día? Pues hoy pensé en hablar sobre la diabetes, ya que es un problema que nos afecta mucho a nosotros como hispanos y a toda nuestra comunidad también aquí en Houston. Exacto. Sí, ¿cómo identificar si tienes diabetes? Una persona, ¿cómo puede identificar? Esa es una pregunta muy importante. Lo primero es que existen diferentes tipos de diabetes y los diferentes tipos de diabetes tienen manifestaciones diversas. Hay dos tipos, diabetes tipo 1 y tipo 2. Entonces, la tipo 1, básicamente, tenemos todos un órgano que se llama páncreas que está muy cerca del estómago, ¿verdad? Entonces, este órgano produce una hormona llamada insulina. La manera en que yo lo pienso en mi mente es como una llave y una cerradura, ¿verdad? Cuando nosotros comemos alimentos, estos nos dan azúcar. Pero para que ese azúcar entre a la célula, al cuerpo y pueda hacer su función, necesitamos una puerta, ¿verdad? Que se abra. La llave de esa puerta es la insulina. Esa es la hormona, ¿verdad? Si la insulina no está, entonces no se puede abrir la puerta y el azúcar se queda circulando en la sangre y no entra a la célula a realizar sus funciones, que es de darnos energía y otras cosas más. Entonces, en la diabetes tipo 1, por alguna razón, ya sea genética o problemas ambientales, las personas tienen una deficiencia de esa insulina y entonces no la producen. Y por lo tanto el azúcar de los alimentos está circulando en la sangre y no pueden utilizarla. Esta es una enfermedad que usualmente se manifiesta en individuos jóvenes. La tipo 1 es en individuos jóvenes. Usualmente la mitad de las personas son diagnosticadas ya para los 15 años. Y aquí es lo que me preguntabas en los síntomas, suele ser un poco más avanzado. Usualmente los niños se manifiestan con que tienen, por ejemplo, baja energía, les da mucha deshidratación, van mucho al baño y de pronto cuando le llevamos al hospital porque pierde el conocimiento, se marea, entonces es que nos damos cuenta con el análisis de la sangre de que tienen el azúcar muy baja. Y luego los diagnosticamos con la diabetes tipo 1. Ahora bien, la diabetes tipo 2 ya es propia de los adultos. Como te hablaba con la idea de la llave y la cerradura, la insulina es la llave, pero toda llave tiene una cerradura, ¿verdad? Para que pueda entrar. Entonces, en la diabetes tipo 2 lo que sucede es que esos receptores de insulina, la cerradura de la llave no funciona. Entonces, los individuos
aunque produzcan insulina de su páncreas, no tienen los receptores funcionalmente que puedan permitir que esa insulina haga su función. Entonces, lo mismo pasa, que es que el azúcar se queda circulando en la sangre y no entra a la célula a hacer su función. Con el tiempo, esos individuos, el páncreas trata de, vamos a decir que compensar esa falta de actividad y dice, voy a producir más insulina, y con el tiempo se desgasta. Por eso es que los individuos de diabetes tipo 2, con el tiempo, si no se controla, van todos a necesitar posteriormente insulina. Porque el páncreas ya se desgasta y entonces necesitamos administrarla de manera ya exógena. Estos individuos suelen ser diagnosticados ya en edades adultas, más a partir de los 35 años en adelante, y los síntomas que podemos identificar a esos individuos, nosotros en medicina le llamamos las 3P, ¿verdad? Que son palabras medias raras, pero se las voy a explicar. Entonces, polidipsia es la primera P. Polidipsia lo que quiere decir es que bebemos mucha agua. Ahí ya le golpeé, perdón. Pero que bebemos mucha agua. Ese es el primer señal. Una persona que beba mucha agua constantemente, que no se le quita la sed, eso es una señal de alarma. La tercera es poliuria. Si bebes mucha agua, tiene que salir por algún lado. Entonces, las personas que orinan mucho durante el día, orinan, incluso durante la noche se tienen que despertar. Es la segunda señal de alarma. Y la tercera P es polifagia, es decir, que comen mucho, les da mucha hambre. Esos son los 3 señales que a mí como médico me dicen, aquí hay algo, ¿verdad? Vuelvo y repito, beben mucha agua, orinan mucho y les da mucha hambre. Y a pesar de tener eso, muchos individuos también empiezan a desarrollar pérdida de peso. No es muy frecuente actualmente, con diferentes variables, cada quien es diferente, pero además de esos 3 síntomas, de esas 3P que tenemos que tener en cuenta, la pérdida de peso también es una señal de alarma para mí. Hay otras personas que de pronto no van al médico, experimentan esos síntomas, pero lo dejan avanzar y lo que llegan es entonces con muchos mareos. Se desmayan, pierden el conocimiento. Es la típica persona que me llega a mí a la consulta y me dice, yo, por ejemplo, soy camionero, manejo muchas horas, de pronto no me da tiempo a pararme a comer y me mareo y a veces hasta pierdo el conocimiento. Oh, wow. Y cuando los llevamos a la emergencia nos damos cuenta que el azúcar está bien baja o al revés, está muy alta. Entonces, en esos individuos puede ser eso. La deshidratación también es muy importante tenerla en cuenta. Pero las 3P, vuelvo y repito, individuos que tengan mucha sed, que tomen mucha agua y que coman mucho y hayan perdido peso en los últimos meses. Okay. Muy buenos puntos que da la doctora. ¿Qué complicaciones se presentan al adquirir estas enfermedades? Mira, del punto de vista como yo lo veo, es como que cuando tenemos una silla de hierro, ¿verdad? O un mueble de hierro, y lo dejamos expuesto al ambiente, ¿qué sucede? Se va a oxidar, ¿verdad? Sí. Por el aire, vamos a decir, o la humedad lo oxida. Lo mismo pasa con el azúcar en sangre. Como les he dicho anteriormente, el problema de la diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, es que la insulina no hace su función y el azúcar aumenta en sangre de manera inapropiada. El azúcar se queda circulando en la sangre y no puede entrar a las células. Y ese azúcar, cuando no entra a los órganos donde necesita hacer su función, es dañina. Y como está en la sangre va a todo el cuerpo. Entonces, exacto, los individuos con diabetes tienen síntomas y complicaciones en todo el cuerpo. Algo importante es que hay una regla que nosotros manejamos como médicos, que es que a partir de los 5 años de diagnóstico, tú vas a experimentar complicaciones. Pero el problema es que eso no es una ley de por sí, porque puede ser que yo te diagnostique a ti, Dios te libre, con diabetes, pero tú hayas tenido eso por años. Sí. Entonces, experimentas complicaciones al mes, al día siguiente o brevemente. Entonces, ¿cuáles son esas complicaciones? Empezamos por la cabeza, ¿verdad? Puede ser que tengan una sensación de fatiga general, como de que tienen como una nube en su pensamiento, que no pueden pensar de manera clara. Los ojos es muy importante. Se recomienda en individuos con diabetes que se hagan un chequeo anual, o sea, cada año en los ojos, porque la retina se puede dañar, los nervios de los ojos se pueden dañar y eso posteriormente, si no se controla,
puede terminar hasta en la ceguera. Entonces esa es una complicación importante. Insistimos mucho con los pacientes diabéticos, cada año vaya a hacerse un examen anual de la vista, porque eso nos dice a nosotros cómo va avanzando la enfermedad o no. El segundo es a nivel, yo lo llamo periférico, pero es en todo el cuerpo, lo que llamamos neuropatía, que es dolor asociado a los nervios. Básicamente el azúcar no solamente daña los nervios en los ojos, sino también en todo el cuerpo. Y empieza de abajo hacia arriba, o sea, de los pies hacia arriba. Es decir, que estas personas pueden experimentar dolor, que sea un dolor como que ellos experimentan principalmente en las noches, un dolor que no responde a la medicación normal como el acetaminofén o como el Advil. Es un dolor que es constante, que a veces puede empezar como hormigueos, ¿verdad? Que empiezan a sentir como hormigueos en las extremidades y que posteriormente entonces va a ser como un adormecimiento de la extremidad, por ejemplo, de los brazos o de los pies. Y en los pacientes diabéticos esto avanza a un nivel en que van perdiendo la sensibilidad en las extremidades. Entonces es muy común que un paciente diabético se golpee, por ejemplo, con una mesa y de pronto no lo sienta. Y no se dé cuenta. Por eso nosotros siempre recomendamos que desde que usted vaya experimentando esos síntomas de hormigueo, de adormecimiento, trate de utilizar siempre calzados, porque el calzado te da una protección a las cosas. Hay pacientes, por ejemplo, que llegan a la consulta que pisaron una piedra y nunca se dieron cuenta porque no la sintieron. Pero luego nos damos cuenta de que desarrollaron una infección, una úlcera, y ya ahí se complica la cosa, porque mientras más avanzan las complicaciones, pues peor es para nosotros tratarlo. Pero además de eso que te decía, que es la neuropatía, el adormecimiento, el hormigueo, la falta de sensibilidad, también se da una insuficiencia de los vasos sanguíneos. Entonces, eso quiere decir que no solamente tienes el problema de los nervios, y si en caso de que te lesionas, para tu cuerpo es mucho más complicado sanar porque tienes problemas de la circulación por el exceso de azúcar. Es como que el azúcar, vamos a decirlo así, ¿qué pasa con el agua? El agua es un líquido que corre muy fácilmente, ¿verdad? Tú lo mueves y es muy, por ejemplo, aquí tenemos agua, se mueve fácilmente. Ahora, si yo sustituyo esto por miel de abeja, ¿qué pasa con la miel de abeja? Es mucho más viscoso, más lento. Entonces, imagínate tú, eso es por el azúcar, por la cantidad de azúcar que tiene la miel comparado con el agua. Imagínate eso pasándole a tu sangre. Si tú tienes diabetes, tienes mucha azúcar en tu sangre, la sangre se vuelve más viscosa y la circulación se vuelve más difícil. Entonces, para una persona sanar una úlcera es mucho más complejo porque ya los nutrientes, el oxígeno, la circulación, todo lo que está en la sangre es mucho más lento, mucho más complicado, y esos también son complicaciones que se pueden dar. Por eso vemos pacientes que desarrollan úlceras y que ya, además de que no la sienten y que eso complica la detección inicial, luego posteriormente para sanar también es complicado. Sí, es muy buena información. En el año 2024, ¿has notado un incremento de personas con diabetes? Sí, realmente las estadísticas actuales nos dicen que 1 de cada 11 individuos tiene diabetes. Y que la mayoría de estos es la diabetes tipo 2, la que les dije, que se desarrolla en la adultez, que es esa resistencia. Otra forma, por ejemplo, que podemos identificar esa que te decía, la tipo 2, es que empezamos a desarrollar en los adultos como se ponen más oscuras ciertas partes del cuerpo. Por ejemplo, en el cuello, ustedes no han visto personas que se les pone como más oscuro. Eso es una señal de resistencia a la insulina, que es típico de diabetes tipo 2. Y esto les pasa, por ejemplo, en las extremidades aquí, donde quiera que haya contacto piel con piel. Exacto. Puede ser aquí en las axilas, en las rodillas, en la entrepierna. Se puede producir ese oscurecimiento y también puede ser una señal de diabetes. Pueden ser otras cosas, pero puede ser diabetes tipo 2. Wow. Tomen sus notas, ¿ok? ¿Nos puedes contar algo sobre una experiencia que has vivido conociendo a alguien con diabetes?
Sí, la verdad es Me innumerables. imagino que hay muchos, Hay ¿verdad? muchas porque desafortunadamente la diabetes es una enfermedad que todos conocemos a alguien que tiene diabetes, un vecino, un amigo. Yo creo que lo más difícil para los pacientes con diabetes es entender la medicación y la restricción de los alimentos. Y te comento, es importante que las personas con diabetes observen lo que comen. Porque, como te digo, ya tenemos un problema de por sí que el azúcar en sangre va a estar alta. Por eso que te explicaba de la llave, la cerradura y la insulina. Entonces, si ya tú que eres una persona que tiene mucha azúcar en sangre, te pones a ingerir alimentos que tienen más azúcar, vas a empeorar la situación totalmente. Entonces, lo más importante es que nosotros entendamos eso, que tenemos que controlar nuestra alimentación. Podemos tomar muchos medicamentos, pero el manejo inicial, lo más exitoso es que nosotros tengamos autocontrol de lo que comemos. Nosotros como diabéticos, o no yo, pero la comunidad, debemos tratar de ingerir alimentos que sean ricos en proteínas y que tengan la mayor cantidad de azúcar baja posible. En la parte de atrás, por ejemplo, cuando compramos un alimento, una tortilla, en la parte de atrás nos dice los valores nutricionales. Tratemos siempre de observar los carbohidratos, ¿verdad? De que sean los más bajos posibles que podamos ingerir. ¿Y por qué los carbohidratos? Los carbohidratos es la forma científica de llamarle a las azúcares, ¿verdad? Hay diferentes formas de carbohidratos, incluso por debajo de los carbohidratos a veces en estas etiquetas le ponen el azúcar en sí, pero es importante que entendamos que no es solamente el azúcar, todo lo que sea carbohidrato en el cuerpo se va a transformar en azúcar. Pasta, pan, las tortillas, ¿qué más nos gusta? Sí, la fruta. Muy importante, porque de pronto pensamos, la fruta viene de la naturaleza, es natural, me va a ayudar. No, tiene azúcar. Tiene mucha azúcar. Mucha azúcar. Piña, el mucha mango. azúcar. Las frutas que menos azúcares tienen son los berries, ¿verdad? La fresa, blueberries, todo lo que sea berries. El kiwi también tiene baja azúcar. Pero las demás tenemos que observarla porque tú decías, la piña tiene muchísima azúcar. El plátano también tiene muchísima azúcar. Entonces, el problema de esos alimentos como las frutas es que tienen mucho azúcar y baja proteína. Entonces, tú no te vas a llenar comiéndote un plátano. No. Pero puede ser que, por ejemplo, un muslo de pollo que tiene mucha proteína tenga similar cantidad de calorías, pero te llenes más con un muslo de pollo que con el plátano, ¿verdad? Entonces tenemos que incorporar esos cambios en la dieta de aumentar las proteínas y bajarle a los carbohidratos, pero hago una salvedad, ¿verdad? Hay individuos que también tienen compromiso renal, tienen problemas en los riñones por las mismas complicaciones de la diabetes, que es otra complicación, te agarra los riñones, te puede agarrar el cuerpo completo porque ya les expliqué que es un problema de azúcar elevada en sangre y la sangre está en todo el cuerpo. Pero cuando ya tenemos problemas renales, entonces sí es importante que consultemos con un médico para determinar mejor cuáles son las instrucciones de alimentación, porque ya ahí las proteínas sí hay que bajarles y algo así, pero en general se recomienda que bajemos los carbohidratos. Y fíjate, Liliana, no tenemos que comprometer nuestra dieta. Como latinos pensamos que la tortilla, que qué vamos a hacer sin los tacos. Hay alternativas que son bajas en carbohidratos. Por ejemplo, hay marcas en el supermercado que de pronto no son tan caras, pero que te dicen carbohidratos bajos. Y tú también comprueba como te digo, en la etiqueta que dice los valores nutricionales, que realmente los carbohidratos sean bajos para nosotros cambiar los tortillas, por ejemplo, que nos comeríamos normalmente por esas que son bajas en carbohidratos. La fruta que nos comemos normalmente por esas que son bajas en carbohidratos. Así es. ¿Por qué la diálisis, verdad? Esa es una pregunta del público. Sí, una pregunta del público. Cuando los riñones, la función normal en el cuerpo es filtrar la sangre. Tomar todo lo malo que pueda pasar, todos los desechos que se producen de todas las funciones de nuestro cuerpo, filtrarlas y botarlas en la orina. Eso es lo que hacen los riñones, ¿verdad? Cuando una persona tiene diabetes, como te dije, hay problemas en la circulación.
Entonces, yo me imagino al riñón, yo como médico, tú sabes lo que es un colador, ¿verdad? Has hecho jugo, ¿verdad? Y lo cuelas. Entonces, imagínate tú que estás colando todos los desechos. Eso mismo es el riñón, un colador. Ese es el mecanismo. Tú tienes la sangre que va por los vasitos, los vasos sanguíneos en el riñón son diferentes, entonces funcionan como un colador y de ahí se filtra y se produce la orina. Pero te comenté que la diabetes daña la circulación y entapona los vasos sanguíneos, daña la calidad de esos vasos sanguíneos. Entonces, imagínate tú que tengas un colador en tu casa que tenga como muchos componentes, que tenga, por ejemplo, hiciste un jugo de naranja y se quedaron muchas cosas de la naranja. El colador no va a colar igual. Incluso cuando nosotros hacemos un jugo en un colador, tenemos que moverlo para remover las cosas que se quedan ahí. Entonces, con la diabetes en el tiempo, nosotros no podemos ir y remover lo que se queda ahí apilado. Entonces, con la diabetes, la función del riñón va bajando, esa función de filtrar. Pero nosotros en nuestro cuerpo no podemos dejar que algunos desechos se acumulen. Tenemos que sacarlos. Entonces, como el riñón no hace su función ya con el tiempo, lo sustituimos por la diálisis. En la diálisis hay una máquina a la cual te conectamos y hace esa función de filtración, reemplazando lo que tu riñón no puede hacer. No sé si queda claro o si sí, muy bien. Yes. Sí, ya entendí más. Sí. ¿Tienes algunas recomendaciones aparte de la alimentación que puede hacer uno? Tú sabes que en nuestra comunidad están muchos en silla de ruedas. ¿Hay algo en especial que quieres añadir ahí? Sí, para nuestra comunidad es importante. Iba a decir, yo sé que aparte de la alimentación, pero una cosita que hay que tener en cuenta con la alimentación es que tener en cuenta las porciones. Porque una persona, por ejemplo, tú y yo, vamos a suponer que yo esté en silla de ruedas y tú que seas una persona, más o menos nos parecemos y tú dirías, bueno, Judy puede comer lo mismo que yo porque nos parecemos, pero mi actividad al estar en una silla de ruedas es mucho menor que la tuya. Entonces, yo no necesito de pronto tanta comida como tú la necesitas. Entonces, eso es lo primero, controlar nuestras porciones de alimentos para que de pronto no subamos toda esa azúcar que el cuerpo no va a saber cómo quemar, cómo manejar. Lo segundo es, aunque estamos en silla de ruedas, podemos hacer movimientos. Tratar de mantenernos los más activos posible. Si vemos, por ejemplo, los primeros síntomas de la diabetes, como te comentaba, el hormigueo en ciertas partes del cuerpo, los adormecimientos de ciertas extremidades, bebo mucha agua, voy mucho al baño, utilizo mucho los servicios del baño, ¿verdad? Como mucho. Entonces, tratar de medirnos el azúcar en sangre nosotros mismos es muy importante. Y si ya usted tiene un diagnóstico de diabetes, mantenerse constantemente monitoreando su propio azúcar. Para mí como médico es la información que más me ayuda. Cuando el paciente viene con su hojita y me dice, usualmente manejo este azúcar es excelente, porque ya yo sé cómo manejarte en temas de medicamento con eso. ¿Cómo se da cuenta un doctor que la persona tiene diabetes o qué examen se le hace a esa persona? Bueno, cuando tú vienes con los síntomas que yo te digo, usualmente, aunque la persona no venga con síntomas en la emergencia o la consulta por primera vez, te hacemos un análisis de sangre donde medimos el azúcar en sangre. Ese azúcar en sangre usualmente tiene que estar entre los 100 o 126 si no es en ayunas, ¿verdad? Miligramos por decilitro. Entonces, si yo veo ya como médico que tu azúcar está un poco alta, por encima de los 100 si estás en ayuna o de los 126 si has comido, a mí se me prende la señal. Entonces, podemos hacer otra serie de pruebas. La principal es, lo han escuchado mucho, que es la hemoglobina glicosilada o HB1AC. HB1AC, que es la hemoglobina glicosilada. Eso es lo más importante para mí porque como médico me da la información no solo de que tu azúcar en sangre esté alta hoy, porque puede ser que te haya pasado algo emocional o te hayas pasado de tacos esta mañana, pero cuando te mido la hemoglobina glicosilada
tengo como una perspectiva de cómo ha sido tu control del azúcar durante los últimos 3 meses. Okay. Porque básicamente lo que estoy midiendo con esa prueba es la cantidad de azúcar que está añadida a los glóbulos rojos, los cuales duran aproximadamente, se intercambian cada 3 meses en nuestro cuerpo. Okay. Entonces, idealmente, para una persona regular, esa hemoglobina glicosilada tiene que estar en 7%. 7. Ese es el número mágico, 7, ¿verdad? 7. Okay. Si está por encima de 7, ya me da sospecha a mí. Yo digo, bueno, y no solamente me sirve a mí para ver un diagnóstico, sino que ya si usted tiene un diagnóstico de diabetes, yo darle seguimiento y ver cuán fiel has sido con tu cuidado. Porque de pronto vas al médico y me dices, sí, yo no he comido nada de azúcar, pero entonces veo la hemoglobina glicosilada en 10 y digo, tú me estás hablando mentira. Yo sé que no estás comiendo apropiadamente o no estás tomando tu medicamento apropiadamente. Entonces, esa es otra prueba muy importante. Para los diabéticos, usualmente, como te dije, las personas normales, el número mágico es 7, pero para los diabéticos sí recomendamos manejarlos todavía más bajo. Algo que no hablamos es la prediabetes, que son individuos que sí manejan por ejemplo, cuando yo te hago el examen del azúcar en sangre, te da entre medio. O sea que te da entre 100 y 126. Y tú no cumples necesariamente con el criterio para diagnosticarte con diabetes, pero yo sé que estás en peligro. Y cuando te hago la entrevista me dices, sí, en mi familia tengo un tío que sufre diabetes, mi mamá tiene diabetes, mi hermano tiene diabetes. Eres una persona prediabética porque ya tienes el azúcar no tan alta para cumplir el criterio diagnóstico de diabetes en sí, pero sí para saber que tienes ya problemitas que me estás mostrando. Entonces, entre esas personas y los diabéticos, recomendamos por alrededor de 6 o por debajo. Que ese sea el número de hemoglobina glicosilada que manejen. Que le llaman A1C. HbA1c, exacto. HB quiere decir hemoglobina y A1C es básicamente lo de la glicosilación que te hablaba, que es el azúcar que está unida a esos glóbulos rojos. Ok. Y cuando ustedes ofrecen recursos, ¿también tienen programas o refieren a personas que sufren con esta enfermedad? Sí, existen varios programas para personas con diabetes. Incluso, usualmente esos programas se manejan a través de trabajadores sociales allá en los hospitales. Pero usualmente lo que hacemos, si por ejemplo una persona necesita un medicamento que es muy de alto costo o que no lo cubre el seguro, existen programas que nosotros podemos llamar directamente a la farmacéutica y plantearle el caso de ese paciente, y la farmacéutica se compromete a brindar el medicamento a veces a mitad de precio o a un descuento mucho mayor para esas personas. Nosotros también tratamos de conectarlos con otras clínicas donde las personas puedan recibir ayuda. Aquí en Houston hay varias clínicas, por ejemplo está San José Clinic, donde las personas pueden ir y darse su seguimiento, y ellos también tratan de ayudar con ese tema de las medicaciones y ofrecerlas a muy bajo costo. Ok, muy bien. Regresando al tema, porque se me vino una pregunta a la mente. Si tú diagnosticas a alguien que tiene prediabetes o está en prediabetes, ¿qué le recomiendas tú a esa persona? Lo principal es bajar de peso si la persona está en sobrepeso, porque la obesidad es un proceso de inflamación en todo el cuerpo. La obesidad no es solamente tan sencillo como que tengo un par de libras de más. La obesidad, la grasa, actúa como un factor de inflamación que interrumpe varias funciones normales de nuestro cuerpo. Entonces, incluso cuando una persona, porque usualmente tenemos un combo, no suele ser una persona que viene solamente con diabetes, usualmente te viene con diabetes, obesidad e hipertensión. Y para nosotros la medida más efectiva es que esa paciente baje de peso, porque cuando ese paciente baja de peso, de una vez se controla la presión
es la manera más efectiva de bajar la presión. Incluso hay cálculos de que por cada 10 libras que bajas, se bajan cierto número en tu presión arterial. Hay estudios que detallan eso. Entonces, lo más importante, por eso insistimos tanto con la nutrición, porque los medicamentos son excelentes, pero nosotros como pacientes tenemos que tener nuestra responsabilidad. Exacto. Nadie te puede ayudar a ser más preocupado por tu cuerpo que tú mismo, ¿verdad? Sí, entonces, lo principal es las cosas que yo como persona puedo controlar. Incluso si no tienes prediabetes, una persona común como tú y como yo debe cuidar la cantidad de azúcar que come, porque como te expliqué, con el tiempo, si tú comes mucha azúcar, tu páncreas se cansa y dice, bueno, ya no puedo producir, no puedo mantenerme al tanto con tanta azúcar. Di lo que pude dar, ¿verdad? Entonces, ya no te puedo ayudar yo. Exacto. Entonces, hay personas, por ejemplo, que no tienen de pronto la gran historia de la familia con diabetes, pero son obesos o comen mucho azúcar. Cuando emigramos a este país es difícil adaptarnos también con la dieta de este país, que es totalmente diferente. El tiempo, la accesibilidad de las comidas. Por ejemplo, en nuestros países latinoamericanos es muchísimo más fácil tú ir a un sitio de comida y que haya comida de nosotros, que es saludable. Aquí lo que le llamamos orgánico, lo venden en nuestros países en la calle, ¿verdad? Sí. La fruta, todo eso. Aquí es mucho más complicado si te encuentras un McDonald's en todas esas partes. Entonces, lo más importante para todos estos individuos, aunque no tengas diabetes ni prediabetes, es controlar lo que comes. Pero además de eso, como te decía, el peso y la nutrición, hacer ejercicio es muy importante. El músculo consume azúcar. Entonces, si tú, aunque tengas tu problema de diabetes, haces ejercicio, ayudas a absorber parte de ese azúcar que está elevada en la sangre, porque el músculo pues la consume, ¿verdad? Consumiendo, está usando. Exacto, está usando ese azúcar. Entonces, si haces ejercicio, nos ayudas, porque dices, bueno, estoy ayudando. Ahora bien, si tomas medicación, tienes que decirle a tu médico para que te ajusten las dosis, porque si vemos personas que toman insulina y de pronto empiezan a hacer ejercicios y no ajustan la dosis. Entonces, como sí consumen más azúcar sus músculos, son personas que de pronto pueden ir a la emergencia con lo contrario, una baja de azúcar. Se les baja el azúcar. Sí. Pero es por eso. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso de la actividad. Ok, muy buena información de la doctora Un tip Judith. Que le voy a dar de último también es aumentar la cantidad de fibra que consumimos. Porque la fibra te ayuda a sentirte más saciado. Es lo primero, o sea que nos llenamos con menos comida. Si van a hacer un bol de arroz con frijoles y carne, vamos a echarle su lechuga, vamos a echarle que los frijoles, por ejemplo, a veces los ponemos en el blender, está bien, pero que tengamos la mayor fibra posible de esos frijoles. Vamos a poner muchos frijoles, vamos a poner mucha carne, no freírlos para nada, para nada. En mi país los hacemos como un asado, como sancochados, ¿verdad? No sé si es una palabra, como guisados, ¿no? Frijoles guisados. Sí. Pero no le echamos aceite, ¿no? Sí. Y eso ayuda muchísimo porque imagínate tú, si te comes un plato de arroz, pero poquito arroz, ¿verdad? Poquito. Pero con mucha carne, mucha habichuela o frijoles, mucha lechuga, vas a quedar lleno, pero tienes ahí un plato con mucha fibra, mucha proteína, ¿verdad? Está completo el plato. Y entonces la fibra, además de ayudarte con la saciedad, te ayuda a enlentecer un poco el vaciamiento del estómago. Es decir, que el estómago, en vez de vaciarse rápidamente y que a las 2 horas te dé hambre, vas a durar más tiempo para que te dé hambre, porque tu estómago va a estar tratando de procesar eso. Y muy importante para nuestra comunidad de Living Hope, la fibra nos ayuda a ir al baño más fácilmente. Y sabemos que nuestra comunidad tiene problemas con eso de los movimientos intestinales. Entonces, la fibra nos ayuda en todo eso. Okay, muy importante. ¿Gustas compartir una red social donde pueden buscar? Sí.
Personalmente no tengo redes sociales, pero sí pueden seguir en la página de Baylor, el departamento de medicina familiar, que se los vamos a dejar por allá abajo la información para que ustedes accedan a todos los recursos que tenemos ahí. Y también tenemos una página ahí mismo en la página web que les vamos a compartir, donde si ustedes solicitan alguna organización que requiera, por ejemplo, un médico que vaya a hablar, pueden solicitarlo a través de un formulario en nuestra página web y podemos ir y pues brindarles ayuda donde podamos. Okay, muy bien, okay. Son cosas que en veces no sabemos y tenemos que buscarlos. Claro. Okay. Bueno, muchas gracias por su atención y que tengan un feliz día. Adiós. Bye. Bye.